Bienvenidos entonces sean todos, espero que se encuentren bien y que sea de día, de noche, que hayan tenido un buen día. En esta primera sesión de construcción gramatical del discurso voy a ir muy por encima porque el material lo van a tener disponible, porque esto más allá de que yo hable y ustedes entiendan, es que lo tienen que ver materializado en ejemplos. Lo que le voy a dar a continuación entonces son consejos para que ustedes sepan cómo enfrentarse al momento de escribir una nota de prensa, un artículo, una reflexión en su muro de Facebook como sindicalistas, en fin. Comencemos. El primero es nunca escribir sobre un tema que no conocemos. Eh, Antes de sentarse y de agarrar ese teclado, hagan un pequeño esquema de qué van a decir y explíquenselo ustedes mismos en voz alta o mentalmente para ver si son capaces de entenderlo mediante sus propias palabras. Si es así, es porque están preparados para el proceso de la escritura, pero si no es así, entonces hay un trabajo que debe venir previamente y es esto de foguearnos antes del momento de la escritura. Hay mucha gente que quiere agarrar, abrir la computadora y sentarse y que salgan todo perfecto y no son conscientes de que detrás hay todo un trabajo de preparación. Así como sucede en muchas otras áreas, también se aplica a la escritura. Cuando tenemos títulos, pero mejor dicho, cuando tenemos textos muy largos, es bueno siempre segmentarlos. La lectura se hace más fácil. ¿Cómo los segmentamos? Mediante la inclusión de intertítulos. Es preferible leer un texto con varios intertítulos que leer un texto corrido conformado por párrafos muy grandes. Eso en otro momento la gente tenía la atención para hacerlo, pero hoy en día no. Recuerden que la lectura que mayormente se hace es a través de los teléfonos y en los teléfonos el espacio es limitado. Por lo tanto, mientras más fragmentado, conciso esté, mejor. Entonces, cuando tengan una idea, identifiquen cuáles son los temas y si pueden separarlos entonces por intertítulos. Concentración, por supuesto, al momento de escribir es necesario saber que necesitamos un ambiente especial. Esto no se aplica siempre y si necesitamos bajo presión y necesitamos comunicarlo prontamente, bueno, háganlo, no hay ningún problema. El punto es que si tienen la posibilidad de producir ese texto bajo condiciones más calmadas, el resultado será muchísimo mejor. Estos tips que les voy a dar a continuación son cuando ya tenemos la nota hecha. Lo primero que deben hacer, señores, siempre es la relectura. No es terminar, punto y cerrar. No, no, no. Es terminar, punto, tomarse un café, ir a hablar con alguien, revisar los mensajes del teléfono y luego volverse a sentar para leer el texto. Este primer proceso de relectura puede ser mental, pero luego se hace muy necesario la lectura en voz alta, porque mediante escucharnos a nosotros mismos lo que estamos leyendo es cuando vamos a identificar, por ejemplo, si hay errores en los usos de ciertas expresiones, si no tiene sentido lo que estamos diciendo, si son párrafos muy largos. Todo eso va a ser gracias a leer en voz alta. Así como cuando estábamos en la escuela y nos enseñaban a leer y teníamos que hacerlo en voz alta, igual se aplica a cualquier tipo de texto. Y luego está la edición. La edición es, bueno, después de que lo leí en voz alta e identifiqué qué no va o qué sí va o qué suena mal, tengo que ahora modificarlo. Generalmente el papel del editor lo cumple otra persona que viene ajena al texto y no está contaminada. Es por eso que en los periódicos, por ejemplo, y en los medios de comunicación trabajan con la figura del editor. Ustedes dentro del sindicato, por ejemplo, deberían tener entonces una persona que se encargue de la redacción de esas notas y otra que también tenga conocimiento sobre el tema, pero que solo haga la revisión del material. Mediante la conjunción de esas dos miradas, el
texto final va a quedar muchísimo más limpio. Recuerden que un texto no se mide por la longitud, no hablen por hablar, simplemente hablen lo que tengan que decir y recuerden que ustedes están haciendo un aporte político y social y que generalmente la gente es un contenido pesado para la gente, entonces mientras más conciso y más condensado esté, pues mejor. Y de nuevo, esto es un último consejo que les puedo dar, es la hoja al suelo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros imprimimos ese texto, esa nota de prensa, esas declaraciones, esas recomendaciones que ustedes hicieron por X o Y, se caen y alguien totalmente ajeno a nuestra realidad lo recoge y lo lee y lo entiende, eso quiere decir que todo quedó perfecto. Cuando no pasa así es porque hay una falla en el texto. Es mejor asegurarnos que el texto esté bien estructurado a lanzarlo y esperar que los otros infieran en lo que nosotros queremos decir. No hay que dejar espacio para la inferencia, porque de ahí viene entonces la tergiversación de las ideas y es el típico de yo no quise decir eso. Eso ya lo vamos a ver después. Ya van a ver en los materiales cuáles son los usos respectivos de los signos de puntuación. Yo lo que les recomiendo siempre es hacer sus ideas lo más claras posibles. Los usuarios del español solemos dar muchas vueltas antes de llegar al punto que queremos hablar. Los ingleses, por ejemplo, o los anglosajones, no, ellos van directo. En cambio nosotros vamos así, como un espiral, en un espiral. Y ese espiral hace que la estructura del texto sea muy complicada. ¿Cómo nos libramos de eso? Bueno, simplemente plasmando las ideas y así de sencilla, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. El sujeto es la persona que realiza la acción, el verbo es lo fundamental de una oración porque es la acción en sí y el predicado es todo lo que modifica al verbo. Los predicados, ahí es donde tenemos los complementos circunstanciales, por ejemplo, en la noche, en el día, con el bate, durante la protesta, todas esas incisos que les metemos a las ideas, porque bueno, es necesario mencionarlas por X o Y, deben ir al final, después del verbo principal. Entonces, siempre cuando vayan a hacer una nota, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Así se van a simplificar hasta ustedes mismos el proceso de escritura que a veces es tan complicado y tan tedioso, pero lo hacemos tedioso porque nos enrollamos en nuestra propia mente, por eso es necesario saber muy bien de qué vamos a hablar antes de vaciarlo en el papel. Entonces, cuando ya tenemos claro todo, lo que hacemos es sujeto, verbo y predicado. Los signos de puntuación, las comas, los puntos, las diéresis, la mayúscula, todo eso obviamente hace peso al momento de la creación de un texto, pero no es lo fundamental. Lo más fundamental es que quede bien claro lo que ustedes quieren decir, porque esos detalles lo puede corregir cualquier persona que conozca o tenga cierto grado de manejo de esos signos de puntuación, pero lo que no puede hacer es intervenir en en el fondo de la historia. Entonces, esta forma que es de lo que yo estoy hablando, la pueden ustedes adquirir con el tiempo o la pueden revisar, siempre está en muchos manuales, pero lo importante es el fondo, que el fondo esté bien estructurado. Para ello siempre, esto también es básica, pero se aplica a estos niveles es ideas principales e ideas secundarias, macrotemas y microtemas, que se entienda de qué estamos hablando, de la idea principal y que luego mediante entonces los intertítulos nos vayan guiando hacia los otros aspectos. Recuerden que un texto siempre debe tener coherencia. Y la coherencia se forma mediante estas relaciones de causalidad, es decir, esta primera idea causó la segunda, causó la tercera, causó la cuarta. Cuando el lector o el receptor textual es capaz de hallar el vínculo entre esas ideas, es porque hemos construido un texto
coherente. Cuando no, la comunicación no ha sido efectiva. Lo que les voy a compartir a continuación quizás les suene un poco literario, pero sirve para los fines de este video. Horacio Quiroga, bueno, un escritor uruguayo, un gran cuentista, nos dice: si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, y cita, desde el río soplaba el viento frío, cierro cita, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Esto ya es muy literario, pero lo que les quiero decir es que si ustedes tienen una idea y esa idea está construida por esas palabras precisamente son las que ustedes van a plasmar. No se compliquen buscando sinonimia, haciendo paráfrasis ni nada de eso. O sea, lo que ustedes quieren decir, díganlo con las palabras que son. ¿Qué pasa ahora? Los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Si yo digo la casa bella, la casa es un sustantivo, bella sería el adjetivo. Adjetivo es todo lo que va a describir al sustantivo. Estamos cargados también en español de adjetivos. Entonces se llama la sobreadjetivización. Una palabra larguísima, ¿no? Pero lo que quiere decir es que tendemos a escribir usando muchos adjetivos cuando no son necesarios. Lo importante siempre, muchachos, al momento de escribir lo que sea, son las acciones, más allá de estas florituras que te pueden dar los adjetivos. Entonces escuchen esto: no adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. De nuevo, esto es muy literario. Pero ¿qué pasa en las notas de prensa? Que siempre están cargadas de adjetivos que desvían o desvirtúan la idea central, el tema, el macrotema. Por ejemplo, si estamos hablando de una marcha que hubo, pone la descomunal movilización. Bueno, descomunal es un adjetivo que da mucho peso. Entonces, ¿qué queremos resaltar? ¿En verdad que fue descomunal la marcha o la marcha en sí? O sea, si quitamos ese descomunal, no queda la idea. Incluir ese descomunal es hacer un énfasis efectivamente a, por ejemplo, la cantidad de personas que asistieron. Pero si es así, eso debe estar soportado entonces por una foto. Y si es una foto, no puede ser una foto cerrada, de un ángulo cerrado, porque cualquiera que sepa del tema dirá: mira, este ángulo es cerrado, tienes que hacer algo abierto para ver qué tan descomunal era. Fíjense todos los problemas que puede acarrear el uso de un adjetivo, Entonces seamos bastante conscientes al momento de escoger estos adjetivos. ¿Qué pasa? Yo les comento todo esto y ustedes dirán: ¿cómo yo hago todo esto en la vida real? ¿Qué es eso? Bueno, hagan su texto, escriban como siempre lo han hecho, pero ahora que son conscientes de estos artilugios, búsquenlo, identifíquenlo y cuestiónenlo. Mientras más conscientes sean del uso del lenguaje, mejor va a quedar la estructura del texto, más efectivo será la recepción, y eso es lo que al fin y al cabo queremos, ¿no? Que nos entiendan.